¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Como ustedes saben, lo platicamos en la mañana en nuestro en vivo. Graciela Domínguez es la nueva gobernadora interina de Sinaloa, toma el lugar de Rubén Rocha, que por segunda ocasión presentó licencia al cargo después de una polémica seria con el gobierno federal, a tal grado que la presidenta Claudia Sheinbaum pues dijo no tengo ya nada que hablar con él, ¿no? Y fue bastante imprudente su regreso. Graciela Domínguez, ¿qué representa? ¿Qué significa? Las diferentes voces hablan de que es un perfil más conciliador, más sereno, con orígenes del PRD en Sinaloa en la izquierda, que en sí tiene vínculos con el grupo rochista, pero que podría ser una especie de enlace entre ambas partes. Pero ¿qué entendemos en torno a la política de Sinaloa? ¿Qué entendemos en este nombramiento que se viene en un momento dado? No olvidemos que Sinaloa va a elecciones el próximo año y va punteando Imelda Castro, que no es rochista como tal. Voy a platicar al respecto con mi querido Daniel Marmolejo, a quien como siempre le agradezco de verdad que nos tome la comunicación. Dani, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, querido Jesús, en momentos que son determinantes para el futuro político de Sinaloa y desde luego también para las consideraciones que toma el gobierno federal respecto a la política interna del país con la presión de Estados Unidos. Pero estoy muy contento de estar aquí contigo, Jesús. Gracias, querido. Oye, pues comenzaría por ahí. ¿Cómo leemos esta llegada de la diputada ahora al gobierno interino? ¿Qué impacto puede tener interna, pero también externamente? Por lo mismo que nos has platicado otras veces de la importancia geopolítica de Sinaloa en la relación México-Estados Unidos. Eh, ¿Cómo valoras este movimiento? Mira, lo primero que sería conveniente de valorar es de que es el estado de Sinaloa está representando una hipercomplejidad política en términos de gobierno o gobernanza, tanto en lo interno como en justamente la relación con Estados Unidos. Es muy inquietante Sinaloa por el proceso electoral porque es un estado que no está en paz, porque Sinaloa a partir de la extracción del Mayo Zambada, que pues se entendería como un acuerdo de Joaquín Guzmán López con Estados Unidos y con la participación del FBI y con otra agencia también que estaría involucrada en este operativo, vino a detonar una lucha armada entre cárteles. Y esto que no se había vivido de forma tan ríspida en el estado de Sinaloa, porque los acuerdos del cártel y el poder del cártel de Sinaloa también tuvieron la protección, desde luego, de el panismo en el gobierno de Felipe Calderón y que los grupos que se escindieron del cártel de Sinaloa tenían repercusiones y combates en otros estados, como en el estado de Morelos, con el grupo de los Beltrán Leiva, de la Barbie. Entonces, estas fragmentaciones tenían otras periferias, pero hoy hay una pugna muy grande. Por lo tanto, la llegada de Graciela Domínguez, que es una persona que tiene estudios de sociología y una larga data en el trabajo político, viene a dar un espacio de reflexión que para empezar la población sinaloense necesita y el proceso próximo lo requiere. Porque regularmente los acuerdos políticos que se venían dando y que incluso llegaron no una vez, sino muchas veces a la Secretaría de Gobernación con el secretario Adán Augusto, eran pugnas políticas en donde estaba presente Rubén Rocha Moya y un personaje que había enemistado con él, Héctor Melesio Cuen. Ambos habían pasado por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, para empezar, hay que entender que la propia Universidad Autónoma de Sinaloa había sido rehén de los intereses políticos de estos dos personajes. Pero había algo más. Héctor Melesio Cuen era una bisagra con el cártel de Sinaloa y de su relación con el Mayo Zambada. Por eso la presencia de Héctor Melesio Cuen convalidaba, garantizaba que tuviese seguridad la llegada del Mayo a esa reunión en donde se tratarían de dirimir asuntos entre Rubén Rocha Moya, aparentemente, con Héctor Melesio Cuen y con la presencia del Mayo Zambada como un personaje que haría una especie de insaculación de esta reunión,
testigo al menos, que calmaría los asuntos de las disputas políticas en el Estado. Como sabemos, es una reunión a la que no acudió Rubén Rocha Moya y que fue el último acto en donde estuvo presente con vida Héctor Melesio Cuen y desde luego el último acto de libertad de El Mayo Zambada y también de Joaquín Guzmán López, cuyo hermano Ovidio pues ya estaba procesado en Estados Unidos y desde luego el padre de ellos, el Chapo Guzmán. Bueno, es muy importante señalar que todo esto son asuntos de machos, de caballeros, de sujetos bragados, de operadores políticos también, de criminales y todos sinaloenses. Y hoy lo que viene, digamos, a darle una relativa perspectiva a la complejidad es la presencia de una socióloga, que además dentro de esto podemos dar valor que el campo de la sociología es un campo que entiende todas las realidades, todas las circunstancias y las complejidades que para Graciela Domínguez Nava no son ninguna novedad, tampoco dentro del campo de la política, porque como tú lo has señalado, ha tenido una participación activa en el PRD y a partir de que Morena en el 2013 se convierte en un partido político, ella da un paso hacia Morena. Es decir, que es una persona que tiene identificación y que también, a diferencia de las reuniones que se celebraban en el Palacio de Cobián, en donde estaba Héctor Melesio Cuen, Rubén Rocha Moya y en el medio de ellos Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, hoy puede darse de otra manera una reunión en donde esté la secretaria de Gobernación, la gobernadora y la presidenta de la República. Entonces es un asunto muy lineal y es un asunto de nuevas lógicas políticas y de la necesidad de tranquilizar el escenario que no es fácil, porque seguimos viendo ejecuciones, seguimos viendo operadores políticos. Hay un señalamiento que un integrante pues, del gobierno de Guasave en Sinaloa, hacia el norte, habría sido detenido con 111,000 pastillas de fentanilo. Y esto te habla de una serie de descomposiciones. Entonces, Graciela Domínguez, que debe de tener todo el apoyo de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, de la Guardia Nacional y de las instituciones de la República en general, pero me enfoco en las de seguridad fundamentalmente, tiene que lidiar con la lucha entre los mayos o la malliza y los chapitos, y aparte de otros grupos que son pues operadores en otras regiones del estado. Por ejemplo, en el sur, en el municipio de La Concordia, las zonas rurales, pues sabemos que ahí hay una muy fuerte presencia de la malliza. También Topolobampo, que es la conexión con Baja California Sur hacia Los Cabos, pues también tiene la presencia de la malliza. En tanto que Culiacán es la capital que está dividida entre grupos que toman ciertas zonas y que se están cobrando venganza regularmente. Y en el norte y en la zona serrana, pues está ahí otras organizaciones, el Guano, que es el hermano del Chapo Guzmán, está grupos que son los remanentes de los Beltrán Leiva, y también está pues el Chapo Isidro, que controla lugares como Guasave. Así que este grupo, que pues se les conoce como los Mazatlecos, tienen también un vínculo como aliados el Chapo Isidro de la Malliza. Mientras que en Estados Unidos hemos podido saber de la carta que escribió el Mayo Zambada, en donde desmonta las estrategias históricas o más recientes del crimen organizado, de lo que ha significado el recrudecimiento de la violencia, donde él llama a interpretar la realidad desde otra perspectiva. Pero eso que puede escribir el Mayo cabe en la condición de un sujeto sometido por el sistema judicial norteamericano, por el Departamento de Estado,
En el caso de los hijos del Chapo Guzmán, pues todavía están libres Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán, ambos Salazar, de la misma madre, y en eso pues hay otra generación y son otras lógicas. Entonces, el que se pueda dar este fenómeno de oxigenación también tuvo que ver mucho que el gobierno federal y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ya no confiaba en que hubiese gobernabilidad estando Rubén Rocha Moya al frente del gobierno del Estado. Por lo tanto, el que pueda haber una determinada interlocución, pues está bien, pero yo creo que finalmente no resuelve absolutamente nada, porque ya vemos un distanciamiento del gobierno federal. Si acaso, el gobierno federal lo que buscaría sería darle garantías a Rubén Rocha Moya de que pues tenga las investigaciones judiciales en México como corresponde de manera, digamos, justa. Que el sistema, que la fiscalía haga un trabajo honesto y que valore realmente si lo que dice Estados Unidos es real o no. Porque ¿de quién se ha beneficiado de todo esto, de todo este clima de crispación, de violencia, de guerra interna entre cárteles? Estados Unidos. Se ha beneficiado mucho porque no tenemos un índice de reducción de los niveles de consumo de la población norteamericana a partir de la detención del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, del ratón, del propio hijo, bueno, tanto de Ovidio como de Joaquín. De hecho, no hay una información que para México le pueda redituar entre las experiencias de la vinculación de estos sujetos a proceso en Estados Unidos con la reducción del consumo de drogas. En cambio, las pugnas sirven para desestabilizar al país. Entonces, mientras las imputaciones o los señalamientos no tengan las justificaciones pertinentes, la figura de Rubén Rocha Moya se había convertido en una piedra en el zapato. Y así pudiera ser importante también para el gobierno federal que en las próximas elecciones, para los 17 estados del país, incluyendo Sinaloa, donde debe haber un relevo, y también todos los procesos que lleven nivel municipal, hablamos incluso de Guasave, por ejemplo, municipios críticos, ¿no? Nabolato, municipio crítico, Culiacán, municipio crítico, y otros municipios en Guanajuato, en Michoacán, en cualquier estado del país, en Guerrero, en Morelos, en fin, necesita Morena tener justamente representantes, candidatos que le den seguridad a la nación. Entonces, México no está para entrar en una problemática y esto yo creo que también lo evidencia. Necesita orden, necesitan los candidatos y en general los gobernadores disciplinarse también a las decisiones federales y las campañas no ensuciarse. Por eso a Estados Unidos le conviene esto, porque hay que reconocer que Rubén Rocha Moya es una de las figuras trascendentes dentro de la política, porque aunque pueda ser un personaje relativamente gris, como a mí, como yo lo percibo, yo lo conocí a Rubén Rocha Moya en 1998 cuando él era candidato a la gubernatura del estado de Sinaloa. La elección se celebró a partir de que él se lanzó como candidato, venía de ser rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y su participación política, pues que no le generó beneficios a la izquierda, porque él perdió de manera rotunda. El PRI mantenía siempre la hegemonía. Francisco Labastida Ochoa, 87-92, Renato Vega Alvarado, 93-98, Juan S. Millán, que fue el contendiente contra Rubén Rocha Moya del 99 al 2004, Jesús Aguilar Padilla, 2005-2010, Mario López Valdés, Maloba 2011-2016, Quirino Ordaz Coppel, ahí es donde el PRI retoma, porque antes con Mario López Valdés había sido el PAN, el PRD y el PT, y después finalmente Rubén Rocha Moya. Entonces ya se había dado una alternancia en una cosa muy rara entre PAN, PRD y PT, interesante de analizar, y finalmente, después de que regresa el PRI, Morena logra
pero pasaron muchos años para que Rubén Rocha Moya regresara. Pero es parte de un vínculo histórico de la izquierda, incluso desde 1968, cuando él formó parte de esas juventudes que formaron los comités de lucha contra el sistema político priista y que formaron a su vez una integración con el Consejo Nacional de Huelga. Entonces la figura de Rubén Rocha Moya es una figura histórica, fue relevante en su momento, como gobernador me parece que es una cosa no adecuada, y independientemente de lo que se pueda valorar en términos de la justicia como parte reflexiva, el hecho de que Héctor Melesio Cuen, que a mi juicio era el vínculo político del PAS, de su partido, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del gobierno de Sinaloa, porque recordemos que Rubén Rocha Moya lo convierte en su secretario de salud, él señaló antes de morir en un podcast, en un video, que se había enriquecido Rubén Rocha Moya terminando la elección y que se habían dedicado sus familiares a comprar varios inmuebles. Y él señalaba a los hijos de Rubén Rocha Moya como nuevos ricos. Y yo, volviendo en el túnel del tiempo, a 1998, recuerdo a Rubén Rocha Moya caminando, muy sencillo, recibiendo incluso 40,000 pesos de uno de los partidos políticos de la coalición que lo apoyaba, porque fueron las primeras, y esto también es importante, coaliciones de la izquierda en nuestro país que apuntaban a sacar al PRI del poder en el año 2000. Y esto fue hacia el 98-99. Imagínate, pues 40,000 pesos, síguele dando a la campaña, recursos exiguos para ganarle al PRI. Y de tener recursos exiguos en 1998 a tener excedentes financieros en el 2021 cuando se da la elección, esto por los señalamientos que hizo públicos Héctor Melesio Cuen en un video. Y después la muerte de Héctor Melesio Cuen en una operación alto secreto donde participa el FBI, donde al menos dos agentes, pero varios anillos de seguridad, muy probablemente del grupo de Sinaloa y de otros agentes que pudieron también participar de forma encubierta para el secuestro de El Mayo Zambada. Entonces, las traiciones políticas, las traiciones del crimen organizado, la participación de Estados Unidos sacando ventaja, los antecedentes históricos de Héctor Melesio Cuen como un candidato de la izquierda de coaliciones para sacar al PRI, para luchar contra el neoliberalismo en el año 2000, a posiblemente lo que tenga que investigar la Fiscalía en México y las imputaciones de Estados Unidos y toda esta guerra donde hay armas, donde aparecen figuras que fueron operadores políticos de Rubén Rocha Moya, como Carlos Beltrán Olmeda, que el 13 de julio fueron encontrados sus restos en San José del Cabo y que nos lleva a pensar si alguien está callando bocas y también lo que pues él logró operar, este tipo de asesores políticos, te habla de que hay una seria descomposición y un desordenamiento también de las estructuras del crimen organizado, que si a Sinaloa ya se le habían complicado ciertas cosas con figuras como Arturo Beltrán Leiva en su momento, y de cuyos remanentes todavía existen, se mantienen, están con sus cárteles, estos sicarios de esos grupos vinculados en ciertas regiones del Estado, la hipercomplejidad que esto representa tiene que comenzar a resolverse primeramente por alguien que no tenga ningún señalamiento, porque no podemos decir que Graciela Domínguez Nava tenga alguna vinculación, y por el otro lado, que sea una persona que mantenga un vínculo estrecho con gobernación y con la presidencia de la República. Entonces es un primer paso para despresurizar políticamente el Estado de cara a una elección. Es una, digamos, la aplicación jerárquica de las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum de poner en su lugar, en stand-by, a Rubén Rocha Moya, mientras cualquier proceso de investigación se mantiene, es también despresurizar
en lo necesario la presión de Estados Unidos y es tratar de darle un poco de oxígeno a la población sinaloense, cuya normalidad de la violencia la mantiene siempre en un estado crítico. Mi querido Daniel Marmolejo, de verdad siempre es un placer escucharte y aprender tanto de ti, querido. Nos ayudas a comprender mucho esta realidad. De verdad, muchas gracias, querido Dani, por estas palabras y por estas reflexiones. Mira, siempre estaremos pendientes de participar muy abiertamente contigo en la era de los bots, porque si algo sucede con Jesús Escobar es de que da la cara, al igual que toda la gente que participa con él. Y solamente señalarte, Jesús, para cerrar esta reflexión. Yo aprecio mucho al estado de Sinaloa, lo conozco desde Choix hasta Topolobampo. Llegué a tocar la puerta de la casa de Amado Carrillo en la finca Santa Aurora. Conozco hasta sus santos, como Malverde, que es el refugio de los narcotraficantes, y también la enorme riqueza que un estado como Sinaloa tiene y las juventudes que, aquellas juventudes que se fueron al narcotráfico es porque el neoliberalismo, el PRIAN, les restó posibilidades. Por eso tenemos que replantearnos los escenarios a futuro. Muchas gracias, querido Jesús.